El contenido que vamos a ver en la próxima práctica corresponde a piel y tegumentos o piel y anexos. Vamos aquí a estar viendo los aspectos principales para la identificación al microscopio de este tejido. Recordemos que la piel es un órgano, uno de los órganos en la lista de los órganos más grandes, actualmente ya no es el más grande, que tiene múltiples funciones relacionadas a la protección, a una membrana selectivamente permeable, fundamentalmente una gran capacidad de protección, pero también en otros elementos como regulación de temperatura participa. Cuando hablamos de la piel, la podemos dividir en tres capas. La más superficial, denominada epidermis, la siguiente en profundidad, la dermis, que a su vez la podemos subdividir en una dermis superficial y profunda, o algunos para fines de estudio la dividen en superficial, media y profunda, o también la dermis papilar y reticular, que es histológicamente la división más apropiada, y una tercera capa en la hipodermis, es decir, que la piel tiene epidermis, dermis e hipodermis. Cuando analizamos la piel, también vamos a observar que encontramos junto a este tejido una serie de anexos cutáneos, que son los folículos pilosos y los pelos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y las uñas. Son modificaciones específicas que se denominan anexos. La piel la podemos clasificar histológicamente en dos grandes categorías, una piel fina y piel gruesa. Es importante saber que esta clasificación no depende de los milímetros de espesor del órgano, sino de la composición histológica. Hay una forma histológica más exacta de clasificar la piel como piel y piel acral o piel fina y piel acral. Pero popularmente van a encontrar que dividimos la piel como piel fina y piel gruesa, siendo la piel fina la que cubre la mayor parte de la extensión corporal y se caracteriza histológicamente porque carece del estrato lúcido. Y la piel gruesa o piel acral, como es más apropiado llamarla, que solo está localizada en las plantas y en las palmas, tiene todas las capas, incluido el estrato lúcido. La diferencia entre piel acral y piel fina es la ausencia o presencia del estrato lúcido. Cuando estudiamos la piel, si observamos al microscopio, en un corte a baja magnificación, vamos a poder observar en la parte superior la epidermis, marcada acá como epidermis, la dermis, que es todo ese estrato. Si nosotros observamos un poco más en detalle, podemos encontrar que la epidermis, a su vez, tiene un estrato córneo, aunque veremos más en detalles todos estos estratos en breve: el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. Son dentro de la epidermis las capas que la constituyen. La epidermis tiene unas células principales que son el queratinocito, pero adicionalmente tenemos otras células que podemos encontrar acá que tienen distintas funciones: los melanocitos, células de Langhans y células de Merkel, que están vinculadas a otras funciones que ya vamos a ver en breve. Si nosotros observamos una epidermis, recuerden, hemos dividido la piel y estamos analizando en este momento la capa superficial, la más superficial, la que está inmediatamente en la parte superior, la que podemos tocar, la epidermis. Y aquí vamos a ver que hay una primera capa, que es el estrato. Si vamos desde afuera de lo más superficial a lo más profundo, el estrato córneo. Ese estrato córneo lo podemos observar. En algunos autores podrían encontrar que se me nombre un estrato disyunto. Sin embargo, esto no
está en todos los textos y se refiere a las partes del estrato córneo que se están descamando. Aquí tenemos un estrato lúcido señalado con esta flecha, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. Cada una de estas capas tiene una función específica en la epidermis. Si nos estudiamos uno por uno, el estrato basal, o también denominado estrato germinativo, está constituido por las células que están, recordemos, hacia el límite entre la dermis y la epidermis, la base de toda la epidermis. Acá vamos a encontrar células cuboidales o cilíndricas bajas. En esta capa es frecuente que haya actividad de mitosis, es decir, que haya células que estén en división activa. Una membrana basal bien desarrollada que se puede observar a microscopía óptica, y vamos a encontrar que en esta capa también podemos identificar fácilmente células de Merkel y melanocitos que acompañan a los queratinocitos. En esta capa basal, luego, si la vemos esquemáticamente, en esta imagen podemos observar estas células cuboidales o cilíndricas bajas que están en relación a esta membrana basal bien definida. Aquí mismo podemos ver un melanocito que se van a caracterizar por tener unas proyecciones citoplasmáticas, las cuales deponen el pigmento hacia los estratos superiores. Actividad mitótica representada esquemáticamente, y aquí tenemos células de Merkel. Estas células de Merkel la podemos ver, queratinocitos, melanocitos. Esto esquemáticamente, si lo observamos a un corte microscópico, podemos ver una membrana basal, células cuboidales sobre la membrana basal, una membrana basal bien delimitada, aquí está, este es el estrato basal de la epidermis. Si seguimos al estrato inmediatamente superior, vamos a ver el estrato espinoso. Recibe su nombre porque las células de esta capa presentan unas proyecciones en su superficie, unas modificaciones de uniones intercelulares que le van a permitir el contacto con otras células y mantener la cohesión de la capa. Es la capa más gruesa de la epidermis. Está constituida por células poliédricas, mitóticamente activa, es decir, todavía a este nivel las células tienen capacidad de reproducirse. Las células son ricas en filamentos de tipos intermedios. En esta capa también podemos observar que estas células adquieren estas proyecciones celulares dan el aspecto de espinas en la superficie, por eso el nombre. Y también podríamos encontrar que en su citoplasma se empiezan a acumular pequeñas cantidades de gránulos, pero todavía son granulaciones finas, prácticamente no visibles. Bien, luego, si pasamos al estrato superior, está constituido por unas 3 a 5 capas de células, de queratinocitos, entre 3 a 5. Y esas células tienen núcleo, son de hecho la última capa donde podemos observar el núcleo de las células, células nucleadas, y una gran cantidad de gránulos dentro del citoplasma, que son gránulos de querato y alina. Esta capa es una última barrera que puede ser permeable desde la basal. Es decir, que en esta capa las células van a definitivamente pasar a un periodo donde perderán el aporte de nutrientes y básicamente eh, se va a acelerar la muerte de las células a partir de esta capa. Recapitulamos, hemos visto la capa basal, la capa de células espinosas y aquí la granulosa.
La granulosa, entre 3 a 5 capas de células, es decir, de 3 a 5 células de espesor en esta capa. Gránulos de queratohialina y tiene núcleo. Son núcleos. Aquí esquemáticamente, con la flecha, podemos ver marcada esta célula, esta capa de células en un corte histológico. Luego de esta capa pasaríamos a la siguiente, que es el estrato lúcido. Esta solo está presente en la piel gruesa. O recuerden, como más apropiado llamarla, piel acral. En esta, las células se caracterizan porque ya pierden su núcleo y todas sus organelas. Se va a poder observar algunos filamentos de queratina en el citoplasma de estas células. Solo la observamos en la piel acral. Está inmediatamente por encima de la granulosa y de hecho su nombre es porque al no tener núcleo da un aspecto transparente mucho más claro. Y la última capa, la más superficial, es la capa córnea. Bien, esta capa córnea tiene un grupo de células que ya han sido cornificadas, es decir, que se le han depositado y consolidado gran queratina y estas células están rígidas. De hecho, córneo hace referencia a los cuernos, por lo que están duros y secos. Vamos a encontrar esta capa en todos los tipos de epidermis, recordar. Predominantemente, recordemos que además de los queratinocitos, tenemos otras células que pueden estar presentes, como células de Langhans, 2 a 4% de la población. eh, la vamos a encontrar localizada en el estrato espinoso generalmente, como estas células estarán aquí. Estas células son positivas para S100, esto demostrando su presencia. Aquí otra tinción donde vamos a ver estas células. Eh, igualmente, el CD1, específicamente CD1A, van a ser positivas estas células y las necesitamos identificar, y especialmente si hay algún tipo de neoplasia originada de ella que puede pasar. Estas células tienen como una función principal ser presentadoras de antígeno y tienen una función importante para el sistema inmune. Eh, las células de Merkel son otras células que ya la mencionamos, pero están asociadas al estrato basal. Tienen una función de mecanorreceptores, por lo que están vinculadas al sistema nervioso. Eh, Estas células eh, se vinculan básicamente a mecanorreceptores, los melanocitos, se derivan de la cresta neural, producen melanina, se localizan en el estrato basal, tienen prolongaciones que se extienden al estrato siguiente y aquí deponen, sintetizan el pigmento. Ya lo estuvimos viendo. Esto es esquemáticamente un melanocito. La dermis o corion también se puede dividir en dos partes: papilar, que es la parte más laxa, y reticular, para algunos autores. Vamos a ver, adicionalmente, en la dermis fundamentalmente hay tejido conectivo, aunque también pueden haber algunos mecanorreceptores, algunos órganos vinculados a los sentidos, pero aquí en la práctica nos vamos a enfocar fundamentalmente en los aspectos generales de la identificación. Además de las capas, epidermis, que acabamos de estudiar, y dermis, en la piel, como mencionamos al inicio, hay una serie de
órganos anexos. Esos anexos tenemos primero las glándulas sudoríparas de tipo ecrina. Están distribuidas en toda la piel. Producen una secreción de tipo merocrina. Recuerden, esta es una secreción que fundamentalmente es de carácter acuoso, en el cual la célula que la produce ha quedado intacta. La secreción ha salido a la luz sin llevarse parte de la célula. Como estructura están localizadas en la dermis profunda y tienen un conducto que termina en los poros, en la parte superficial, en la epidermis, pero son las productoras del sudor como tal. El sudor, ese sudor acuoso, es el producto de estas glándulas. Esta es una microfotografía donde podemos ver algunos acinos y aquí a la luz donde tenemos las glándulas que revisten. Estos conductos suelen estar vestidos por epitelio cúbico simple, al máximo cilíndrico simple. Hacia la parte basal del acino podemos encontrar células mioepiteliales, como en la mayoría de las estructuras anexiales de esta naturaleza. Aquí es una glándula ecrina que y esta es la luz, un conducto. Esas glándulas, como dije, producen una secreción en la cual es acuosa y que no implica que se pierda parte de la célula en esta secreción. Tenemos otro tipo de glándulas, las glándulas sudoríparas apócrinas. Estas están localizadas en menos lugares, principalmente axila, areola del pezón, y en la región perianal también son del tipo, o estas glándulas, pero un poco modificadas, son las glándulas ceruminosas en el oído y las glándulas de Moll del párpado. eh, y estas, las anteriores, es decir, estos dos últimos ejemplos, en el oído y en el párpado, son modificaciones de este tipo de glándulas, de las apócrinas. Las glándulas apócrinas desembocan en un folículo piloso. Si la observamos microscópicamente, estas glándulas son apócrinas y la característica de una glándula con secreción apócrina es que va en su secreción a perderse la parte superficial del citoplasma de la célula. Por lo tanto, esta secreción puede ser de un carácter oleoso, aceitosa, grasosa, produce o ese tipo de glándulas. Vamos a ver cómo aquí hay una asociación entre el folículo piloso y estas glándulas aquí, que son la que estamos. Las glándulas sebáceas producen una sustancia oleosa, están distribuidas en todo el cuerpo, pero exceptuando en pocos lugares, pero son muy abundantes en manos y pies, donde podemos encontrar. Terminan en los conductos de los folículos pilosos. Aquí podemos ver algunas glándulas sebáceas. Y aquí estamos viendo glándulas sebáceas asociadas a un folículo piloso. Glándula sebácea, folículo piloso azulado. Este es un corte donde podemos observar los folículos transversalmente, por eso no vemos la salida del folículo a la parte superficial. Aquí vamos a ver un folículo piloso, donde en un folículo piloso estamos viendo un corte sagital, donde podemos ver la parte central del folículo piloso y en la parte que en su teoría van a ver algunos aspectos más detallados sobre el crecimiento y las fases del folículo. Aquí fundamentalmente queremos identificar el folículo piloso. Que este folículo, si nosotros vamos a poder observar diferentes cortes, y en función de esos cortes hay el lugar de incorporación de las glándulas, en las diferentes capas, en la forma en que se dispone, pero fundamentalmente vamos a tener capas semejante a la epidermis, pero modificada y dispuesta de manera concéntrica, donde vamos a observar este
ejemplo de un folículo piloso. Aquí tenemos un corte transversal de un folículo piloso en la parte central, en la parte de la maduración hacia el centro del folículo y su crecimiento. Aquí podemos observar una uña, esta uña, donde podemos ver que son láminas, fundamentalmente láminas de queratina modificada en una parte central y esta lámina ungueal, una parte central donde se sintetiza y la zona de crecimiento de la lámina ungueal. Aquí en relación a una dermis y aquí ya el material, el hueso. En este ejemplo que podemos ver, es decir, que estamos viendo la parte distal de una extremidad de una falange donde podemos ver la lámina ungueal, la dermis, el hueso. Entonces, esto es un ejemplo de una lámina ungueal y estos son los aspectos relacionados a la dermis y epidermis, o sea, la piel y sus anexos.